principalmente de lo que serían estructuras altamente inervadas. Recordemos que un campo receptivo es una zona inervada por terminales nerviosas. Respecto a estas zonas, pues vamos a tener teleceptores, esteroceptores, interoceptores y propioceptores. Cuando yo hablo de teleceptores, estamos hablando de aquellas estructuras o zonas en las cuales yo puedo aplicar el estímulo en el centro de la zona, pero la percepción es periférica. ¿Qué quiere decir? Que los teleceptores son estructuras capaces de captar o generar una respuesta ante un estímulo aplicado lejos de la zona. Ejemplo, se menciona que yo puedo tener una estimulación en el centro de la estructura, ¿vale? Aquí está mi estímulo en rojo, pero los teleceptores son estructuras que permiten que este estímulo que se está aplicando en el centro se perciba solo a la periferia, ¿vale? Y entonces por eso mencionamos, los teleceptores informan sobre eventos que suceden a distancia. Ejemplo, yo me puedo pinchar la planta del pie, ¿vale? Pero mi cerebro inmediatamente reacciona al estímulo doloroso, independientemente que el dolor o la lesión haya sido en la planta del pie. Esteroceptores, estos son estructuras igual, terminales nerviosas, que me van a permitir orientación respecto de mi cuerpo con el espacio. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener o puedo recibir información acerca de eventos que se están realizando en mi entorno, pero yo puedo responder a esos eventos porque existen los estereoceptores, que son estructuras que me van a informar de cómo se orienta mi cuerpo en el espacio y además de ello me van a permitir reconocer estímulos que llegan del exterior, ¿vale? Interoceptores. Los interoceptores son estructuras que yo tengo internamente y que se menciona que van a reconocer estímulos o van a reconocer sustancias, estímulos, lesiones que se puedan generar en órganos internos. Por eso se menciona que los interoceptores son estructuras que evitan un daño o lesión al cuerpo humano. Dentro de los interoceptores, pues recordemos que tenemos a las familias de mecanorreceptores, quimiorreceptores y el hipotálamo. En el caso del hipotálamo, ¿por qué sería un interoceptor? Recordemos que es una estructura anatómica que se va a encargar de enviar los estímulos nerviosos, los estímulos eléctricos a diferentes glándulas u órganos con la finalidad de activarlas. Ejemplo, el tálamo es el único que puede mandar una señal eléctrica o una señal de energía a la glándula hipófisis, por ejemplo, para que la glándula hipófisis pueda secretar sus hormonas. Si el hipotálamo no envía la señal eléctrica, la glándula hipófisis nunca va a poder secretar hormonas hasta que el hipotálamo le dé la orden, ¿vale? Por eso se dice que es un interoceptor, son receptores del medio interno y recordemos que los receptores cumplen funciones de protección y de activación, dependiendo de qué es lo que se esté buscando. Propioceptores, todos aquellos receptores que se van a encargar de informarle al cuerpo cómo se debe realizar una actividad. Recordemos que los propioceptores son aquellas estructuras que al informarle al cuerpo sobre los estímulos que recibe, también lo van a proteger. Ejemplo, en el músculo tengo los usos musculares, en los tendones los órganos tendinosos de Golgi, en las articulaciones los receptores articulares tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y en el oído tengo células ciliadas. Los músculos y los tendones, al tener uso muscular y órgano tendinoso de Golgi, tienen una estructura que va a regular la tensión que se le aplica al músculo, ¿vale? Y a la vez que regula, va a informarle al tejido de si el movimiento, la actividad o la tarea que está realizando no lesiona la estructura. Si es un sobreesfuerzo lo que está haciendo, pues el uso y el órgano tendinoso le van a informar al cerebro que aguas. Si sigue realizando esa actividad, posiblemente la estructura se lesione, se desgarre o genere una ruptura total, ¿vale? En el caso de los receptores articulares, ¿qué pasa? Los receptores articulares se encuentran a nivel de las cápsulas articulares, en las articulaciones. Los receptores articulares le informan a la articulación
sobre la presencia de mecanismos de sobrepeso, de mecanismos lesivos sobre la articulación, y eso hace que la estructura deje de realizar ciertas actividades. Y finalmente en oído mencionamos que tenemos los famosos otolitos, ¿vale? Recordemos que oído interno tiene una estructura que se conoce o se denomina como cóclea. La cóclea en su interior, que es una especie de caracol, en su interior tiene linfa y tiene otolitos. La linfa es un líquido de oído interno y los otolitos son pequeñas piedrecillas que al moverse regulan la parte de estabilidad y equilibrio del cuerpo. De tal manera que cuando nosotros hablamos del oído, el oído es la estructura que regula la función vestibular del cuerpo humano. Recordemos que el sistema vestibular lo que hace es que controla las funciones del cuerpo con respecto al espacio que lo rodea. El hecho de que nosotros caminemos sobre el suelo y no sientamos que flotamos es gracias al oído. El oído nos va dando esta orientación vestibular que requerimos para no sentir que flotamos, sino para detectar fácilmente el suelo donde pisamos y el espacio que nos rodea. Yo puedo ir caminando, pero si hay una piedra enfrente muy grande, pues tengo que darme la vuelta, ¿no? Para no golpearme. Eso es lo que busca el sistema vestibular, orientarte en tu espacio, pero además evitar que puedas presentar alguna lesión mayor. ¿Podemos avanzar? Vale, avanzamos. ¿Cuáles serían los mecanismos de transmisión somatosensorial? Cuando hablamos nosotros de mecanismos de transmisión somatosensorial, básicamente estamos hablando en primera instancia de los campos receptivos. ¿Qué hacen los campos receptivos? Mencionamos que un campo receptivo es aquella estructura que está altamente inervada. Al ser una estructura altamente inervada, ¿qué mencionábamos? Esa estructura altamente inervada lo que va a buscar es mandarle información hacia la médula espinal, ¿no? Entonces, los campos receptivos tengo primario, que es el centro de la estructura, y secundario, que es la zona periférica de la estructura. Primario, ¿por qué? Porque se dice que está altamente inervado. Secundario, ¿por qué? Porque las terminales nerviosas son menos en la periferia de la estructura. Y te dice que los campos receptivos son las estructuras que pueden recibir al estímulo y lo pueden mandar a través de una fibra nerviosa aferente. ¿Por qué una fibra nerviosa aferente? ¿Alguien recuerda? Porque es la que recibe el estímulo en este caso. Porque es la que recibe el estímulo, pero además de eso, ¿por qué más? Puede ser porque lleva la información de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, perfecto. Mencionamos que todo lo que es aferente lleva la información de fuera adentro, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Automáticamente cuando la información del exterior, del medio ambiente, llega a la médula espinal, pues es porque ese campo receptivo transformó un estímulo externo en un estímulo biológico. Básicamente se menciona que ese estímulo externo es lo que conocemos como ese estímulo externo se convierte en potencial receptor y después se convierte en un potencial de acción. ¿Para qué? Para que automáticamente la estructura pues pueda, o más bien el sistema nervioso pueda recibir esa información. ¿Vale? ¿Podemos avanzar? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otras estructuras tenemos? Bueno, ¿qué proceso implica el receptor? Mencionamos que un receptor va a transformar ese estímulo del exterior en un estímulo para el sistema nervioso central a través de lo que conocemos como proceso de transducción, ¿vale? Ese proceso de transducción que implica filtración del estímulo, detectar el estímulo a lo largo de la membrana, amplificar la señal, codificar, que quiere decir que es transformar
de un potencial receptor a un potencial de acción y finalmente propagarlo por el sistema nervioso, ¿vale? Y esa propagación pues va a permitir que ahora sí el sistema nervioso se pueda comunicar a través de estímulos a otras estructuras. ¿Vale? Ahora bien, en palabras simples, ¿cómo es que se da esa transducción? Ok, llega el estímulo a la membrana del receptor. Cuando el estímulo llega a la membrana del receptor, se dice que ese estímulo se filtra, ¿ok? Si se filtra el estímulo, se dice que se genera algo o se activa al transductor sensorial. ¿Qué quiere decir? Cuando el estímulo llega a la membrana se perturba. Y mencionamos, todo estímulo que llega a una membrana celular, ¿qué va a hacer? La va a cambiar de polaridad, ¿no? Entonces llega el estímulo y automáticamente comienza la modificación de la membrana. ¿Por qué? Porque ese estímulo comienza a cambiar la polaridad. Y recordemos, en un estadio neutro es negativa en el interior y positiva en el exterior. Si llega un estímulo eléctrico, esa polaridad se invierte. Pero además de que esa polaridad se invierte, mencionamos que automáticamente la membrana permite como tal la entrada y salida de iones, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese cambio de polaridad de la membrana mencionamos que apertura los canales de sodio, de calcio, de potasio. Si los canales se abren, ¿qué pasa? Entran y salen iones, ¿no? Y si entran y salen iones, hay un cambio de polaridad, ¿sí se acuerdan? Y si cambia la polaridad, ¿qué mencionábamos que pasaba? Ese cambio de polaridad básicamente se amplifica, se integra y genera una corriente receptora. Esa corriente receptora, porque se generó en la membrana del receptor, va a ser conocida como potencial receptor. Si ese potencial receptor se comunica a una neurona, se genera un proceso de sinapsis. Recuerden que cuando hablábamos del proceso de sinapsis, la sinapsis se da neurona a neurona, neurona músculo y neurona glándula, ¿no? Entonces, el receptor se comunica con la neurona. ¿Qué pasa? Un proceso de sinapsis. ¿Y cuál es el resultado de la sinapsis? Podría ser un potencial de acción, ¿vale? Y ese potencial de acción se puede propagar por el sistema nervioso. ¿Cómo? Mencionamos, adelante, Otoniel. Bueno, no estoy seguro, pero ¿no sería mejor un estímulo nervioso o un estímulo de la membrana? Pues ya sea como un movimiento reflejo para hacerlo o algo así. Exacto, mencionamos que primero se convierte en potencial de acción, ¿no? Y ese potencial de acción para que viaje en una fibra nerviosa se conoce como impulso nervioso. Y nosotros mencionábamos siempre, para que el cerebro recibe información de lo que sucede a nuestro alrededor, esa información tiene que entrar como un estímulo biológico, ¿no? Pero, profa, fue un golpe, fue una quemadura, fue un empujón, es un estímulo, ajá, pero ¿cómo es que ese estímulo llega al cerebro? Ni modo que agarres y empujes al cerebro, ¿verdad? Entonces, para que ese estímulo llegue al cerebro, tiene que pasar por una estructura que lo transforme en una señal biológica. Esa estructura es el receptor. ¿Y cómo lo transforma? Bueno, pues esa energía que recibe del estímulo despolariza su membrana y esa despolarización lleva a generar un potencial de reposo y ese potencial de reposo, al comunicarse con las estructuras nerviosas, se convierte como tal en un potencial de acción. Ahora, si ese potencial de acción se propaga a lo largo de estructuras nerviosas, claro que puede activar a la estructura, pero además de que la activa, es importante recordarte, cada que un potencial de acción viaja por una fibra nerviosa, se convierte en ¿qué? En un impulso nervioso. ¿Vale? ¿Qué pasó, Monse?
Podría ser como, por ejemplo, en los corpúsculos de Ruffini, por ejemplo, cuando, no sé, estás cocinando y te quemas, o sea, sin querer, o bueno, estás acercándote al calor, o sea, no sé, bueno, a mí me pasa de que de inmediato, o sea, ni siquiera lo pienso, o sea, hay veces que ni siquiera he visto que me estoy quemando, por decirlo así, como que no me percato de eso, y cuando, no sé, mi mano está cerca del calor o me voy a quemar, automáticamente pues la quito, o sea, como que es un reflejo. Entonces, no sé si a eso es como lo que se refiere de lo que había explicado anteriormente. Que se convierte en una señal biológica. Ajá, como el estímulo de quitar la mano, o sea, como que es en automático, ¿no? No Sí, sé. obviamente, un receptor, una vez que manda la señal biológica al cerebro, pues el cerebro tiene que generar una respuesta. ¿Cuál va a ser esa respuesta? Alejar a la estructura de ese estímulo dañino, ¿vale? Pero para que ese estímulo llegue al cerebro, pues automáticamente tiene que transformarse la información. Y esa información se va a transformar en una señal biológica. Para que se transforme en una señal biológica tiene que pasar por estos procesos, que se filtre, que se detecte, que se amplifique la señal y que una vez que se amplifique y se convierte en potencial receptor, si se comunica con una neurona y forma una sinapsis, se convierte en potencial de acción, ¿vale? Este proceso de pasar de potencial de receptor con ayuda de una célula nerviosa a potencial de acción se conoce como codificación, ¿vale? Es la transformación que yo tengo ya de esa energía. Y recordamos, si va a viajar por una estructura nerviosa, ese potencial de acción se denomina impulso nervioso. ¿Ok? ¿Podemos avanzar? Profe, ¿podría repetir qué era codificación, por favor? Claro. La codificación lo que hace es, cuando se amplifica la corriente que tiene la membrana del receptor, esa corriente se conoce como potencial receptor, ¿vale? ¿Por qué? Porque quien generó esa corriente fue la membrana del receptor, por eso se dice que es potencial receptor. Si esa corriente, esa energía, se comunica con una neurona, a ese proceso neurona glándula, neurona estructura, se le conoce como sinapsis, ¿vale? Una sinapsis mencionamos que es el contacto, ok. Entra en contacto el receptor con una célula nerviosa. Entonces, ¿qué pasa? Ese potencial receptor despolariza la membrana de la célula nerviosa y genera un proceso de sinapsis, ¿no? Una comunicación. Ese proceso de sinapsis mencionábamos que en una célula nerviosa lleva ¿qué? A la liberación de neurotransmisores y desde luego a la generación de un potencial de acción. Cuando nosotros hablamos de codificación, es la transformación del potencial receptor al potencial de acción. ¿Cómo se da esa transformación? A través del contacto que hay entre la membrana del receptor con la membrana de una célula nerviosa, ¿vale? La membrana del receptor automáticamente contacta a la membrana de la célula nerviosa y eso genera un proceso de sinapsis. Y esa sinapsis va a dar origen a un potencial de acción, ¿vale? Esa es la codificación. Transformar la energía del receptor, que es potencial receptivo, a potencial de acción. Y el potencial de acción da paso al impulso nervioso, ¿verdad? Así es. Recuerden que un potencial de acción únicamente es potencial de acción cuando sale del cono axonal, ¿no? De la primera porción de la neurona. Si este potencial de acción se propaga a lo largo de vías nerviosas, se convierte en impulso nervioso.
¿Ya está? Y entonces viene la pregunta, ¿cómo o en qué consiste esta codificación del estímulo? Que ya lo vimos aquí. Cambia de potencial receptor a potencial de acción, ¿no? Pero ¿qué características implica? Bueno, implica una modalidad, que el estímulo se localice en una zona específica, que tenga una intensidad, que tenga una duración. Y entonces mencionamos, la modalidad va a depender del tipo de receptor estimulado, si es químico, si es térmico, si es eléctrico, ¿no? De la localización, pues según las neuronas activadas, nosotros podemos tener fotorreceptores que activas a conos y bastones, o bien si nos vamos a olfato, pues glándulas olfatorias. Intensidad, para que se dé una intensidad de esa energía, pues necesitamos saber primero cuántos receptores se activaron, cuántos potenciales se generaron, obviamente van a ser directamente proporcionales a los receptores activados, pero además de ello también te dice, ojo, porque la intensidad también se puede inhibir. ¿A través de qué? A través del fenómeno de autoinhibición. Se menciona mucho que cuando tú mezclas dos estímulos contrarios, el resultado es 0. Ejemplo, puedes estar en un lugar donde hace mucho frío, sales a donde hace mucho calor y después tu cuerpo ya ni siquiera siente nada, ya no siente ni el frío ni el calor. ¿Por qué? Porque automáticamente un estímulo contrario, porque automáticamente dos estímulos contrarios, se pueden autoinhibir. ¿Ok? Pero también existe la adaptación. ¿La adaptación en qué consiste? Bueno, tú puedes tener un estímulo que se aplicará por tiempo indefinido y ese estímulo va a generar que tu tejido se adapte, ¿no? En este caso, así vamos a hacer rato un ejemplo. Si tu novio te trata mal un mes, pero como estás en línea y no puedes conocer a nadie más, pues te adaptas, ¿no? El chiste es tener a alguien con quien hablar. Segundo mes, no entramos a la presencialidad, pues te sigues adaptando aunque te dejen visto. Tercer mes, seguimos sin presencialidad, pues te adaptas, ¿no? El estímulo es constante, el estímulo permanece. ¿Te estás adaptando? Pues sí te estás adaptando. Algo muy típico es que cuando regresamos, por ejemplo, de vacaciones, todos rompen con su pareja y llegan las nuevas parejitas de fisioterapia. Entonces, ahí, por ejemplo, hablamos de una adaptación. El estímulo está presente todo el tiempo, te adaptas, pero una vez que tienes esa adaptación, pues si llega un estímulo mejor, ¿no? Una pareja más chévere, dicen los de la nueva generación, pues automáticamente cambian de pareja luego. Ese es un proceso adaptativo. El receptor se adapta a un estímulo que es aplicado por un tiempo indefinido. Ya vi que les dio risa. En los pasillos de fisioterapia siempre se dice sangre nueva, profa. Necesito sangre nueva, ok. Ahora, ojo, cuando nosotros hablamos de procesos adaptativos, la adaptación para un receptor va de 20 Hz hasta 20.000 Hz. Esta respuesta adaptadora es del oído. Ejemplo, si han ido a fiestas, sí, si han ido a fiestas, no quieren regresar a la uni, pero cuando hay fiesta, ahí van todos, hasta con su cubrebocas y el regalo. Bueno, en las fiestas hay unas bocinas enormes, ¿no? Y como es pandemia, pues te sientas cerca de la bocina para que nadie se te acerque, ¿vale? Después de cierto tiempo, aunque la bocina esté vibrando a todo lo que da, tú te adaptas a ese estímulo, ¿correcto? Se menciona que el oído puede llegar incluso a adaptarse hasta los 20.000 Hz. Por eso se dice que sin problema puedes seguir en la fiesta, puedes estar cerca de la bocina porque tu oído tiene esa capacidad de adaptarse a una frecuencia elevada. Pero ¿qué pasa cuando te sales de la fiesta porque te mandaron a traer los suéteres o algo y sales completamente de ese ruido? Automáticamente quedas sordo, ¿no? Puedes ir por el camino, te tocan el claxon y no oyes nada. ¿Por qué? Porque tu tejido se adaptó a una frecuencia elevada. Si tú sobrepasas esa frecuencia, ahí sí podrías generar daño. Es decir, una cosa es que estés cerca de la bocina y otra cosa es que vayas y pongas tu cabeza sobre la bocina, ¿verdad? Ahí sí te revienta el tímpano. A eso me refiero. Las frecuencias máximas son de 20.000 Hz, que puedes estar sometido a un estímulo de alta intensidad, como sería el ruido de las bocinas, pero a cierta distancia. Sin problema, toleras los 20.000 Hz. Pero si tú ya quieres estar en contacto directo con ese estímulo, ahí sí ya puedes generar un daño. ¿Vale? Ya ha pasado mucho. Algo muy común es que están utilizando mucho los auriculares.
y a veces los auriculares los suben al máximo cuando van en el bus, porque no quieren oír las cumbias del chofer. Bueno, los suben al máximo y después de un mes, principalmente los adultos jóvenes, han tenido muchos problemas de hipoacusia. Se van quedando sordos. Y la razón es esa. Sometes a tu oído a estímulos extremadamente altos, que aunque digas, ay, apenas si se escucha para ti, pero el oído está sufriendo un estrés, ¿vale? Y ese estrés pues puede generar un daño. Hay algunos que solo sienten un zumbido y a partir de ahí su hipoacusia segura. Hipoacusia es la disminución de la percepción de los estímulos sonoros, ¿vale? Te están hablando de cerquita, es que no te escucho, acércate. Pues ya estás automáticamente quedándote sordo, ¿vale? Es una hipoacusia. Ahora bien, la duración del estímulo, la duración de la respuesta receptora, vamos a tener duración tónica y duración fásica. La duración tónica quiere decir que el receptor se adapta lentamente al estímulo. La respuesta fásica quiere decir que el receptor se adapta de forma inmediata. ¿Vale? Entonces, el tónico da una respuesta lenta, el fásico da una respuesta inmediata. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los principales mecanorreceptores que tenemos? Meissner, Merkel, Pacini y Ruffini, ¿vale? Son los principales mecanorreceptores que tenemos en el tejido. ¿Esos mecanorreceptores tienen campos receptivos? Claro que sí. Campo receptivo primario siempre van a estar en el centro de la estructura. Esta es una yema del dedo. Y vean, justo el centro son los campos receptivos. Ese centro que es el campo receptivo se dice que para lo que serían Meissner y Pacini, la respuesta es rápida. Es decir, aplico un estímulo y rápidamente responde mi receptor. Cuando yo hablo de Merkel y Ruffini, van a tener una respuesta tónica. ¿A qué se refiere con tónico? La señal se transmite, pero se transmite de forma lenta y además la respuesta del receptor es muy lenta. ¿Ok? ¿A qué me refiero con respuesta rápida o lenta? Puedes tener algún estímulo doloroso, pero si tu receptor es tónico, pues ahí te vas a quedar hasta que a tu cerebro le llegue la información de que es un estímulo doloroso y retires la mano, ¿no? Por ejemplo, fásico, vas caminando por tu cuarto, dejaste a lo mejor un alfiler tirado, te pinchas la planta del pie y rápidamente levantas el pie. Esa sería una respuesta fásica. Respondes de forma inmediata porque tu receptor está al 100 y está mandando la información. ¿Qué pasa con los pacientes, por ejemplo, diabéticos? ¿Se pueden cortar el pie? Y se enteran, yo creo que hasta como la semana después, ¿no? Ahí estaríamos hablando de una respuesta tónica. El estímulo es fuerte, pero la respuesta está retardada. ¿Vale? Ahora, ¿de qué depende que la respuesta de mi receptor sea fásica o tónica? Ya lo mencionamos, no depende del tipo de estímulo, no depende de cuántos estímulos apliques, depende de la fibra nerviosa que conduzca la información. Y recordemos que nosotros tenemos fibras nerviosas aferentes, ya sea por la clasificación de Gasser o de Joy, son fibras nerviosas. Lo único que cambia es que la nomenclatura la modificaron. Gasser nos dice que la más rápida es la A alfa y obviamente la A alfa es lo mismo que 1A. La intermedia va a ser la A beta, es lo mismo que la tipo 2. La básica es la tipo B y la tipo 3. Y finalmente la lenta es la tipo C o también conocida como fibra nerviosa 4. ¿Vale? Entonces, no importa que sean 3 estímulos constantes o que el estímulo sea más fuerte cada vez que estás aplicando el estímulo en la zona, no. Lo que interesa es qué fibra nerviosa está inervando a esos receptores, ¿vale? ¿Podemos avanzar?
Sí, profe. Profesora, Ahora, agregaron otra, ¿verdad? ¿quién se Porque agregó? era A, B y C, y ahí agregaron A2, B y B2, ¿no? ¿Cómo? Ajá, es que yo me había quedado con A, B y C, pero agregaron otro, ¿verdad? O sea, son cuatro en esta clasificación. Tenemos Gasser y Joy. Joy Ujú. los clasifica como 1A, 1B, 2, 3 y 4. Ah, ya. Y Gasser los Ujú. clasifica como Ah, tipo A, tipo B y tipo C. Si les doy a conocer las dos clasificaciones es porque cuando lleven fisiología del ejercicio te van a decir, las fibras musculares tipo 1 van a estar inervadas por las fibras nerviosas tipo 2. Y vas a decir, ¿qué onda? Si las fibras nerviosas son alfa, beta y gamma. Sí, pero también tienen otra clasificación. También se clasifican como 1A, 1B, 2 o 3. Joy lo que quiso es que la clasificación de las fibras nerviosas fuera similar a las fibras musculares. Ustedes ya llevaron anatomía y recuerdan que tienen fibras musculares tipo 1A, tipo 2B, tipo 2A. ¿Se acuerdan? Entonces, Joy lo que quiso hacer es homologar la nomenclatura de las fibras nerviosas. Nada más. Por eso lo damos a conocer, ¿vale? Las que comúnmente se utilizan, pues casi siempre son alfa, beta, gamma, delta, C y B, ¿vale? Pero es dependiendo de qué clasificación. Si te vas por la de Joy es 1, 2, 3 y 4, que es básica. O si te vas por la de Gasser es A, B y C. ¿Sí queda claro, Adrián? sí, es que le digo, me confundí porque se había agregado uno, pero ya me quedó claro. Ok, va. Ahora, hace rato me mencionaban, bueno, ¿y cómo sé si es fibra rápida, si es fibra lenta, si es de esta familia, es de la otra familia? Bueno, según la anatomía, la médula espinal tiene un registro citoarquitectónico, citocelular, arquitectónico, pues forma. Y entonces se dice que en el siglo XX, Brown Rexed, que era un médico anatomista también, clasifica a las células que forman parte de la médula espinal y forma lo que se conoce como patrón citoarquitectónico, ¿vale? Basado desde luego en la forma y organización de las células o las neuronas que forman parte de las astas anteriores y posteriores de la médula espinal. De tal manera que dijo Rexed, muchas de las células son similares entre un espacio y otro, y entonces las voy a clasificar con números romanos, desde la 1 hasta la lámina 10. Pero además de ello, voy a manejar a los grupos o a las láminas de Rexed por características propias que tengan. De tal manera que Rexed pues, nos da también una clasificación y nos dice, desde la lámina 1, que está en las astas posteriores, hasta la lámina 2, las células que tienen son similares y son células radiales, que van a estar inervadas por fibras tipo C y que se relacionan altamente con la familia de los nociceptores. Recuerden, nocicere es una palabra latina que significa nocivo. Entonces, cada que escuchemos nociceptor tiene que ver con dolor. ¿Vale? Después dice, ok, de la lámina 3 a la lámina 6 voy a clasificarlos como células satélite y radiales. Automáticamente, si te das cuenta, es el cuerpo de las astas posteriores y la base de las astas anteriores van a responder a fibras aferentes, tipo alfa y tipo beta, que si te das cuenta son las rápidas y las intermedias, ¿no? Y te dice, como son fibras rápidas e intermedias, pues los receptores que tienen que estar de la mano con ellas son los mecanorreceptores. ¿Por qué los mecanorreceptores? Porque son las estructuras que por excelencia regulan las funciones del movimiento y del cuerpo humano. ¿Cuáles son los principales mecanorreceptores? Ya lo mencionábamos. Meissner, Merkel, Pacini y Ruffini. Y finalmente, de la lámina 7 a la lámina 9, tenemos células motoras. ¿Por qué? La lámina 7 está ya en la base de las astas anteriores y las láminas 9 en la cara lateral de las astas anteriores. Y mencionamos las astas anteriores de la médula espinal, ¿qué función cumplen? ¿Motora o sensitiva? Las astas anteriores, jóvenes.
Sensitivas. Sensitivas, ¿vale? Perfecto. Y mencionamos, como las astas anteriores son, no, las astas anteriores son motoras. Las astas, pues ya ven, las astas posteriores son sensitivas. Y les dije, apréndanse la mnemotecnia. En la espalda, ¿qué tienen? En la espalda y en las pompas no tienen nada, ¿no? Solo sienten los estímulos. Pero en la parte anterior de su cuerpo tienen manos, tienen pies, pueden hacer movimientos, ¿correcto? Entonces, todo lo que está anterior es motor y todo lo que está posterior es sensitivo. Entonces, por eso dice, de la lámina 7 a la lámina 9 son células motoras. Y entonces la inervación va a ser por fibras aferentes tipo alfa. Y entonces, estas se van a relacionar con los propioceptores. Y mencionamos, los propioceptores son aquellas estructuras que van a indicarle al cuerpo cómo se encuentra con base en el espacio que lo rodea. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Con base en todo esto, viene mi primera tabla. Esta es la que yo hice y ustedes van a hacer sus tablas de fotorreceptores, quimioreceptores, termorreceptores y propioceptores, ¿vale? Esta tabla que te estoy mostrando es de mecanorreceptores. ¿Qué quiero? Los nombres de tus receptores, la función, en este caso el Pacini, tacto y vibración, y te dice que detecta la aceleración de cualquier estímulo. Básicamente el Pacini puede llegar a detectar frecuencias desde 60 hasta 400 Hz. Y se dice que el Pacini es una estructura fásica, un receptor fásico. ¿Qué quiere decir? Que responde de manera inmediata.